En un rincón olvidado de la vasta Rusia helada, en las afueras de una pequeña ciudad donde el invierno parecía no ceder jamás, vivía Alexei Morozov, ex policía, hombre de complexión robusta, con manos curtidas y ojos grises marcados por el cansancio de años patrullando las fronteras de la violencia. A sus 50 años, Alexei llevaba en el semblante la resignación silenciosa de quien ya lo ha visto todo. Crímenes sin sentido, traiciones veladas, inocentes pagando por los pecados de otros. Tras jubilarse, se refugió en una rústica cabaña levantada al borde de un bosque de pinos eternamente cubierto de nieve. Su vida era sencilla: cortar leña, cazar lo necesario y pasar horas en silencio, acompañado de Rustam, el pastor ruso que había sido su fiel compañero desde los tiempos de uniforme. En Rustam, Alexei encontraba lo que ya no hallaba en las personas: lealtad pura, sin juicios ni segundas intenciones. En aquel tiempo, Alexei ya había aceptado que ciertos dolores nunca cicatrizan. Entre esos dolores estaba Sofía. Ella irrumpió en su vida como una brisa tardía de primavera. Joven, vibrante, con ojos verdes que parecían contener preguntas a las que el mundo no sabía responder. A pesar de la diferencia de edad, se formó entre ambos un vínculo genuino, casi inocente. Fue breve. Sofía necesitaba más de lo que él podía ofrecer. Él lo sabía y la dejó partir sin protestar, llevándose solo el recuerdo de aquellos días tranquilos. Cuando supo de su desaparición, Alexei sintió que algo se rompía dentro de él. Pero en aquel pueblo pequeño, donde las tragedias siempre buscaban a un culpable, bastó poco para que aparecieran dedos acusadores. Hallaron su viejo móvil con mensajes amenazadores, un arma en la cabaña, y pronto, el ex policía pasó de héroe olvidado a monstruo odiado. El juicio fue tan frío como las mañanas de invierno que cortan el rostro como cuchillas invisibles. La fiscalía parecía más interesada en aplacar la furia de la comunidad que en buscar la verdad. El padre de Sofía, consumido por el dolor y el deseo de venganza, apenas podía mirar a Alexei sin escupir palabras de odio. Los abogados defensores, asignados a toda prisa, apenas habían leído el expediente. Ningún testigo afirmó haber visto a Alexei en el lugar del crimen, pero las pruebas plantadas y la opinión pública ya habían trazado su destino. En menos de 2 semanas, la sentencia se leyó en una sala sofocante del tribunal: pena de muerte. Ni siquiera la nieve del exterior parecía bastante fría para congelar la indignación muda que resonaba en Alexei. No era miedo a la muerte lo que sentía, sino la amarga tristeza de morir acusado de algo que jamás cometería. En la prisión a la que fue trasladado, los días se arrastraban en un silencio opresor. Las paredes, cubiertas de manchas de humedad y descascaradas en grandes áreas grises, parecían cerrarse un poco más cada noche. Los demás presos miraban a Alexei con desconfianza. Era el ex policía, el asesino de la joven, el monstruo de las noticias. Pero él no reaccionaba. Mantenía la cabeza gacha, la postura firme y la mirada fija en algo que parecía estar mucho más allá de aquellas rejas. Rustam seguía con él, al menos en la memoria. La forma en que el perro apoyaba la cabeza en su regazo en las tardes ventosas, el crujido de la nieve bajo sus patas, esa presencia silenciosa que decía más que cualquier palabra. Cuando le preguntaron cuál sería su último deseo antes de la ejecución, Alexei no vaciló. Quería ver a Rustam. Nada más. Un pedido tan simple como inesperado que dejó al director de la prisión momentáneamente sin palabras. La mañana de la ejecución, el cielo amaneció de un gris casi metálico, como si hasta el tiempo se rehusara a presenciar aquella injusticia. En la sala fría donde se cumpliría la sentencia, Alexei esperaba con una serenidad que confundía a los guardias. Cuando por fin trajeron a Rustam, sujeto por una correa corta, los ojos del perro, vivos, inteligentes, tan distintos de la dureza circundante, iluminaron la estancia como un fósforo encendido en plena oscuridad. Rustam, al ver a Alexei, olvidó la cadena, el frío, todo. Movió la cola con una alegría tan desesperada que parecía querer recomponer los pedazos rotos de aquel hombre. Alexei, por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. Se arrodilló, ignorando la cadena helada en los tobillos, y con las manos temblorosas, tomó el hocico de Rustam. Y allí, en un susurro ronco de quien carga una verdad más grande que las palabras,
confesó. Yo no hice esto, Rustam. Tú sabes que nunca lo haría. Pareció que Rustam comprendía. Con un impulso repentino arrancó la cadena de las manos del guardia y salió disparado por la puerta entreabierta, derribando a 2 hombres en su camino. Hubo gritos, alarmas, disparos al aire, pero Rustam no miró atrás. Corrió como si el propio corazón de Alexei dependiera de ello. Y, de hecho, dependía. Afuera, la ventisca empezaba a arreciar, transformando el paisaje en un muro blanco casi impenetrable. Todo el pueblo se refugiaba tras ventanas cerradas, pero Rustam avanzaba, guiado por algo que ningún humano allí podía comprender. Era más que instinto. Era la certeza de que, en algún lugar bajo aquel manto de hielo y silencio, una verdad esperaba ser desenterrada. Y Rustam, el perro que jamás había dudado de su dueño, estaba dispuesto a hallarla, aunque para ello debiera enfrentarse al propio invierno. Mientras Rustam desaparecía en la ventisca, Alexei fue arrastrado de regreso a la celda, esposado e insultado por guardias nerviosos. Creían que solo se trataba de un perro fugitivo, un incidente menor ante la ejecución inminente. Nadie sospechaba que aquel perro seguía un hilo invisible que enlazaba pasado y presente. Rustam corrió durante horas, tal vez días. Tiempo y distancia se confundían en el torbellino de la tormenta. Su pelaje, ya mezclado con la nieve, y el hambre latiendo en las entrañas, no lo detuvieron. Cada fragmento de olor, cada marca olvidada bajo el hielo, guiaba sus pasos hasta el bosque donde todo había empezado. Allí, entre árboles retorcidos y el eco mudo de los crímenes, Rustam cavó. Cavó con furia, con urgencia, como si supiera que el destino de Alexei estaba enterrado junto a aquellas raíces congeladas. Horas después, cubierto de barro y nieve, Rustam halló algo. Una vieja botella de vodka semienterrada, rodeada de preservativos usados, y casi imperceptible, una pequeña tarjeta de memoria atrapada, entre hojas muertas. El olor era intenso, humo, alcohol, sangre, y Rustam, aun sin comprender en términos humanos, intuyó la gravedad de su hallazgo. Con la delicadeza propia de un animal entrenado, tomó la tarjeta con la boca y emprendió el regreso, tambaleante y exhausto. En el pueblo, entretanto, se preparaba la ejecución de Alexei. Pocos se preocupaban por la ausencia de Rustam. Para ellos, el expolicía sería apenas otra nota olvidada en el periódico del día siguiente. Pero la verdad, sepultada bajo nieve e indiferencia, ya había empezado a moverse. 3 días después, Rustam llegó al pueblo. Un espectro de sí mismo, cubierto de hielo y barro endurecido. Tenía una pata herida. Se arrastraba con dificultad, pero no soltaba la tarjeta de memoria ni un instante. Lo encontró una funcionaria del tribunal, una mujer de mediana edad llamada Irina, que al ver a aquel perro casi moribundo en la puerta del edificio, sintió una extraña urgencia por ayudarlo. Cuando intentó quitarle el objeto, notó que Rustam gruñía quedamente, como si protegiera un tesoro vital. Irina, asustada pero curiosa, llamó al juez responsable del caso de Alexei, quien casualmente aún estaba en su despacho revisando documentos antiguos, buscando quizá una excusa para posponer lo inevitable. El juez, un hombre canoso de expresión cansada, tomó la tarjeta con cuidado y, casi sin esperanza, la conectó al computador. Lo que vio en la pantalla heló su corazón más que cualquier invierno ruso. La tarjeta contenía videos, grabaciones caseras hechas con móviles que mostraban claramente a la banda de Víctor Slava atacando a Sofía y a otras jóvenes, burlándose de ellas, borrachos y sin máscaras, en un desfile de horrores evidente. No había lugar a dudas. Víctor, conocido por pequeños delitos y librado siempre gracias a contactos influyentes, aparecía ahora implicado directamente en algo monstruoso. El juez, hombre de principios a pesar de sus años curtidos en el sistema, supo al instante que había cometido un error irreparable. Con las manos temblando, alertó a la policía y convocó una sesión extraordinaria. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad tenía una oportunidad, y había llegado gracias a las patas de un perro que se negó a rendirse. Mientras la sesión extraordinaria se reunía a toda prisa, Alexei, en su celda húmeda y mal iluminada, ignoraba la tormenta que se gestaba afuera, esta vez no de nieve, sino de verdades liberadas. Cuando fueron a buscarlo,
Creyó que lo llevaban directamente a la ejecución. Los pasos duros de los guardias resonaban en el pasillo como campanadas fúnebres. Sin embargo, en lugar de la cámara fría, lo condujeron a una pequeña sala de audiencias improvisada. Allí estaba el juez, pálido, con ojeras profundas y la boca seca, como quien carga un peso insoportable. Rustam, vendado y echado en un rincón, alzó la cabeza al verlo, y por primera vez en mucho tiempo, Alexei sintió algo parecido a la esperanza estremecer en su interior. El juez inició la sesión con voz entrecortada, relatando los nuevos hechos ante los pocos presentes. Proyectó los videos de la tarjeta y presentó los informes preliminares, las huellas, el ADN, los rostros de los verdaderos culpables. A medida que las impactantes imágenes se sucedían en la pantalla, el tribunal se sumía en un silencio sepulcral. Nadie dijo palabra cuando el juez, mirando a Alexei a los ojos, declaró la suspensión inmediata de la ejecución y la apertura de un nuevo juicio. Las esposas fueron retiradas de sus muñecas ante todos. No hubo aplausos ni manifestaciones emotivas. La vergüenza pesaba demasiado. Para Alexei, en cambio, todo cobraba sentido en la caricia que dio a la cabeza de Rustam. Una gratitud bruta, indomable, un amor silencioso. Habían vencido, aunque el precio hubiera sido devastador. En las semanas siguientes, Víctor Slava y sus cómplices fueron arrestados, interrogados, y ante las pruebas abrumadoras, terminaron confesando sin mostrar arrepentimiento. El juicio se transmitió por la televisión local y fue visto con ojos desorbitados por toda la ciudad. No había manera de suavizar la brutalidad revelada. Actos de pura violencia, arrogancia y desprecio por la vida ajena. La sociedad que antes se apresuró a condenar a Alexei tuvo que enfrentar su propia sed de culpables inmediatos. El rostro de los verdaderos criminales en pantalla contrastaba con la expresión serena de Alexei, quien, pese a la humillación y el abandono sufridos, permanecía en silencio, sin exigir venganza. Para él, la justicia ya era una victoria lo bastante amarga. Mientras Víctor y su banda recibían severas condenas, incluida la pena de muerte para los principales responsables, Alexei rehusaba entrevistas, homenajes o cualquier intento de reparación pública. Los medios, que antes lo habían destrozado, querían ahora convertirlo en símbolo de resiliencia y perdón, pero él no deseaba participar en otro espectáculo. Prefería el anonimato, el mismo silencio que siempre lo acompañó. Su única prioridad era Rustam, que se recuperaba lentamente de sus heridas. Las tardes transcurrían caminando juntos por las calles periféricas, lejos de cámaras y miradas curiosas. No había discursos de superación ni grandes celebraciones. Solo dos sobrevivientes, reconstruyendo lo que quedaba de sus vidas en pasos silenciosos pero firmes. Cuando el polvo finalmente se asentó, Alexei tomó una decisión callada, como todas las importantes en su vida. Vendió la vieja cabaña y compró un terreno a cientos de kilómetros, en una aldea tan olvidada que ni siquiera aparecía en todos los mapas. Era un trozo de tierra simple, rodeado de bosques y campos que cambiaban de color con cada estación. Allí nadie lo conocía ni arrastraba en la mirada la sombra del pasado. Reconstruyó una casa modesta con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, madera a madera, mientras Rustam lo observaba, siempre cerca. Cada clavo martillado parecía expulsar un poco del dolor acumulado en los huesos y en el alma. Los días en aquella aldea corrían lentos, a un ritmo que Alexei aprendió a respetar. Las mañanas empezaban con el aroma de un café sencillo preparado en la cocina de leña. Las tardes se invertían en paseos por los campos, con Rustam corriendo delante, orejas erguidas y cola barriendo el polvo. A veces se topaban con niños jugando en el camino de tierra que, curiosos, preguntaban de dónde venía aquel perro grande de mirada tan seria. Alexei sonreía de lado, respondía vagamente y continuaba. El dolor del pasado no desapareció, pero perdió la fuerza de antes. Era como una cicatriz, visible, sensible, pero ya sin sangrar. Rustam, siempre a su lado, era el recordatorio vivo de que la verdad, por más ahogada que esté, siempre encuentra su camino. Con el tiempo, la presencia de Alexei y Rustam se volvió parte de la rutina de la aldea. Los vecinos, tan reservados como él, respetaban su espacio y su historia no era tema de conversación. Solo era el hombre del campo y su perro leal, como comenzaron a llamarlos.
Algunas pocas personas, más valientes o simplemente curiosas, se acercaban despacio, ofreciendo ayuda para reparaciones, intercambiando productos de la huerta o trayendo pan fresco a modo de bienvenida. Alexei, siempre amable pero contenido, aceptaba con un asentimiento y una sonrisa discreta. No buscaba amistad, pero tampoco rechazaba la genuina amabilidad. Así, reconstruía poco a poco, no solo su casa, sino también la fe en las personas. Una fe recelosa, pero aún viva. En las noches más frías, sentado en la veranda de madera y envuelto en una manta gruesa, Alexei solía observar a Rustam dormir frente a la chimenea improvisada que había construido. A veces, sin darse cuenta, susurraba pensamientos en voz alta al perro, como si compartiera confidencias que nadie más podría entender. Y Rustam, con sus ojos atentos y serenos, escuchaba. El dolor de la injusticia seguía latiendo en algún rincón, pero ahora había espacio también para la gratitud, por seguir vivo, por tener a su fiel compañero, por haber hallado, aunque en fragmentos, una nueva forma de paz. Lo perdido no podía recuperarse, pero lo que construían en el presente era real, sólido, y nadie podría arrebatárselo. Cierta mañana, mientras caminaban por senderos cubiertos de rocío, Alexei halló un viejo tronco caído y decidió improvisar allí un banco. Se sentó y se quedó observando a Rustam olfatear el viento, atento a sonidos y aromas invisibles para los humanos. En aquella escena simple, había una grandeza silenciosa que Alexei aprendió a reconocer. La vida ya no necesitaba grandes gestos ni redenciones públicas. Bastaba el presente, bastaba el ahora. Al mirar a Rustam, comprendió algo que nunca se había admitido. El perro no solo salvó su vida física, salvó también su alma, su sentido de justicia, su creencia de que la lealtad verdadera es un valor que ni el tiempo ni la maldad humana pueden borrar. Con los meses, la cabaña cobró color. Las plantas empezaron a florecer en los parterres improvisados y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de los árboles. Algunas tardes, niños del pueblo venían a jugar con Rustam, que, pese a la edad, conservaba la vitalidad de un perro joven cuando veía a pequeños humanos corriendo alrededor. Alexei observaba aquellas escenas con ternura contenida, como quien ve renacer la vida sin aspavientos. Era como si la tierra, el tiempo y la simplicidad hubiesen limpiado, poco a poco, la mancha de tristeza que antes parecía irreversible. Y aunque la cicatriz de su historia jamás desaparecería, ya no era una carga insoportable. Era solo parte de lo que él había llegado a ser. En uno de esos atardeceres dorados, Alexei decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Con un cuchillo pequeño esculpió con cuidado en una tabla de madera vieja un nombre sencillo: Rustam. Clavó la tabla en uno de los pilares de la veranda, a la altura de los ojos de quien llegara por el sendero de tierra. No era un memorial, ni un monumento. Era un recordatorio silencioso de que aquella casa, aquella vida reconstruida, existían gracias a una lealtad que ni la injusticia más brutal logró destruir. Rustam, echado junto a la puerta, observaba todo con su calma habitual, como si entendiera que, en aquel gesto discreto, había más gratitud que 1000 palabras. Con el invierno acercándose de nuevo, la aldea se preparaba para días más cortos y noches largas. Para Alexei, el frío ya no era un enemigo, sino una estación más, otro paso natural de la vida. Él y Rustam mantenían su rutina sin grandes cambios: caminatas en las mañanas heladas, comidas sencillas, el calor de la chimenea por la noche. A veces Alexei pensaba en Sofía, en todo lo que pudo haber sido distinto, pero al mirar a Rustam, sentía que había cumplido su misión: proteger la verdad, aunque le hubiera costado casi todo. En aquel rincón aislado del mundo, Alexei comprendía al fin que algunas batallas no se ganan con armas ni discursos, sino con la terquedad silenciosa de quien se niega a abandonar lo que es justo. La víspera del primer aniversario de todo lo sucedido, Alexei encendió una pequeña fogata en la parte trasera de la propiedad. No era una celebración, sino un recuerdo vivo. Se sentó junto a Rustam, ya con pelo más gris, y observó las llamas danzar contra el cielo oscuro. No hacía falta hablar. Rustam, como siempre, comprendía. Allí, en aquel calor simple y primitivo, Alexei sintió un tipo de paz que nunca creyó volver a experimentar.
No era la paz de la inocencia restaurada, porque ciertas pérdidas jamás se deshacen. Era la paz de quien enfrentó el abismo, soportó el peso de la injusticia, y aún así encontró fuerzas para seguir andando. Cuando la última brasa se apagó, Alexei se incorporó despacio, los huesos crujiendo con el frío. Rustam lo siguió de cerca, pasos firmes a pesar de la edad. Entraron en la pequeña casa, donde la chimenea los aguardaba con su calor acogedor. Antes de apagar las luces, Alexei miró el letrero de madera en la veranda y sonrió. Una sonrisa tranquila, sin amargura. En ese instante supo que, aunque el mundo allá afuera continuara siendo injusto y brutal, dentro de aquel hogar, dentro de aquel vínculo indestructible, la verdad había triunfado. Y eso bastaba, para siempre. Alexei y Rustam vivieron discretamente en la pequeña aldea hasta el final de sus días. Nunca buscaron reconocimiento, pero dejaron un legado silencioso, la prueba de que la verdad, aún sepultada por la injusticia, siempre encuentra a quien luche por ella. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen ser recordados. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros.